un análisis la característica de cada estructura en particular. Bien, hasta aquí habíamos hablado entonces de todas las aleaciones del hierro y el carbono, pero en particular las microconstituyentes del acero. Bien, y sobre las piezas de aceros tenemos distintas propiedades mecánicas, ¿no es cierto?, que son necesarias obtener. Y estas propiedades no se consiguen con la aleación hierro-carbono completamente, sino que hay que agregar otros elementos, normalmente otros metales, ¿no es cierto?, que en pequeñas proporciones, ¿no es cierto?, modifican o mejoran las propiedades del material. Normalmente le denominamos aceros especiales, ¿sí? Y estos aceros especiales, ¿no es cierto?, van a recibir esos constituyentes y le van a dar a las propiedades según la concentración y el tipo de constituyente que se le agrega. Podemos agregar, por ejemplo, cromo, níquel, molibdeno, tungsteno, vanadio. Podemos agregar silicio, nitrógeno, y así sucesivamente una serie de elementos, ¿no es cierto?, que van mejorando las características del acero. Y estos aceros especiales, ¿no es cierto?, son útiles para distintas funciones. Por ahí directamente funciones mecánicas, es decir, ser sometidos a esfuerzos de distintas magnitudes, pero también, ¿no es cierto?, pueden ser propiedades físicas o químicas, ¿no es cierto?, que pueden tener estos materiales, por ejemplo, cuando son construcciones de aceros inoxidables, por ejemplo, de las cuales hay 3 tipos de acero inoxidable. También puede ser cuando nosotros buscamos aceros de baja o alta resistencia, o de mediana resistencia, o aceros de baja resistencia mecánica, pero sometidos a grandes esfuerzos, por ejemplo, al desgaste, ¿no es cierto?, como son los engranajes o árboles de dentado, ¿no es cierto?, para trabajar a gran velocidad. También pueden ser piezas que deban ser elásticas, como pueden ser los aceros para amortiguadores, ¿no es cierto?, o ballestas, ¿no es cierto?, que tengan que trabajar dentro de grandes esfuerzos elásticos. Pueden ser también aceros, por ejemplo, para la fabricación de distintos componentes, ¿no es cierto?, como ser resistente a la corrosión, o aceros, por ejemplo, para la fabricación de matrices, que son lógicamente aceros que tienen elementos de aleación muy específicos, ¿no? Y cuando hablamos de matrices o estampas, ¿no es cierto?, se van generando este tipo de materiales de altísima resistencia, incluso a elevadas temperaturas, aceros refractarios, ¿no es cierto?, que normalmente se llaman. Y así sucesivamente. Entonces, vamos a dar una especie de complemento de los elementos de aleación que vamos a considerar, ¿no es cierto?, útiles en los aceros. Y estos elementos tienen características de combinarse con más facilidad en la ferrita, por ejemplo, es decir, formando compuestos ferrosos, o bien con la cementita, ¿no es cierto? Esta cementita, digamos, cuando forman carburos. O pueden tener otros constituyentes, ¿no es cierto?, que hacen, digamos, de nexo, ¿no es cierto?, o una interfase, ¿no es cierto?, entre el material de base, o sea, acero, y el trabajo mecánico que van a soportar, como pueden ser, por ejemplo, aquellos materiales, ¿no es cierto?, que tienen la capacidad de tener una estructura del tipo plástica, ¿no es cierto?, para que tenga una buena
especie de lubricación, ¿no es cierto? O autolubricación, según el medio donde van a actuar, ¿no? Entonces, acá voy a hacer un esquema de estas condiciones para que vean las propiedades relativas entonces a la aleación. Aquí vamos a poner entonces en aceros, ¿sí? Entonces acá vamos a hablar de los aceros que disuelven en la ferrita. Este es una especie de cuadrito. Vamos a copiar acá. Bien, estos son entonces bien. O sea, acá vamos a poner bien. Serían estos, ¿no es cierto? Es decir, aceros elementos de aleación que se disuelven en la ferrita son el níquel, el silicio, el aluminio, el cobre, el cobalto y el fósforo. Que forman carburos son el cromo, el níquel, el molibdeno, tungsteno, vanadio y titanio. Estos forman inclusiones. Las inclusiones son una especie de estructuras intermetálicas. No son totalmente metálicas, y esos son el silicio, el manganeso, el aluminio y el titanio también, en este caso. Y aquellos elementos como el cobre y el plomo, dice que están en estado libre. Es decir, que no se combinan con el acero, sino que se mantienen, digamos, formando un constituyente distinto, ¿no es cierto?, al que se conocemos en el acero. Y estos, para analizar, ¿no es cierto?, estas microconstituyentes, el acero, ¿no es cierto?, se le efectúa un tratamiento térmico que es el recocido. Y de ese modo individualizamos mejor, ¿no es cierto?, este constituyente, ¿no?
Los elementos de aleación que se disuelven en la ferrita normalmente adquieren propiedades como de resistencia al desgaste o forman cristales, digamos, que homogeneizan, ¿no es cierto?, en el hierro. Mientras que lo que forman carburos, ¿no es cierto?, así como lo que nosotros denominamos cementita, el carburo de hierro, ¿cierto?, le da características de aumento a la resistencia mecánica. Ustedes recuerdan que la cementita es el condimento del hierro, ¿no es cierto? Es decir, que le da mayor resistencia mecánica. Y los que se combinan con ellos, ¿no es cierto?, forman los carburos que normalmente mejoran la templabilidad, por ejemplo, del material. Y de este modo, lógicamente, seleccionamos distintos porcentajes según la intensidad, ¿no es cierto?, de la mejora que buscamos en cada uno de los aceros. Creo que ya estamos por... bien. Bueno, entonces, de acuerdo a esto, ¿no es cierto?, lógicamente, los elementos de aleación tienen la propiedad también, ¿no es cierto?, de modificar las temperaturas, ¿no es cierto?, de los puntos críticos de las transformaciones que veíamos en el diagrama hierro-carbono. Normalmente, cuando se aumenta la resistencia, ¿no es cierto?, se consigue mejor templabilidad de los aceros, por ejemplo, porque bajan, ¿no es cierto?, la temperatura de calentamiento y a su vez la transformación de la martensita aparece mucho más, o sea, ligeramente más arriba, facilitando la obtención de la estructura de la martensita en particular. Y a su vez, mantiene esa estructura aún el material se caliente, ¿no es cierto?, como puede ser cuando están trabajando ya en servicio las distintas piezas, ¿sí? Así es entonces que si ustedes toman nota de este cuadrito, después seguimos hablando que vamos a reiniciar. Sí, ya se está acabando el tiempo. Exactamente.